así arreglados en una sola hilera, y que, como les digo, cuando ya están secos, y esto lo pueden ver porque todavía hay teocincles en muchas de las milpas mexicanas, se separan, se dispersan, en contraste con lo que se logró con el mejoramiento, con la selección humana, ¿no? Una mazorquita está bien puesta con todos sus granitos, lista para que nos las comamos, ¿no? Y está ahí lista para cosecharla, toda con sus granos, para que se seque, o para cosecharla cuando está tierna y hacer tamales, o para cuando ya está seca y están los granos listos para ser molidos y hacer las tortillas, el nixtamal, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, son otra vez 59 razas que les digo, a mí no me gusta el concepto de razas, ¿no? En humanos tampoco. Se los voy a explicar un poquito más porque si nosotros agarramos a dos, por ejemplo, africanos, con todas sus características que los distinguen como de la raza africana, y luego agarramos a un africano y a un escocés, súper rubio, etcétera, si los agarramos así al azar, es decir, sin saber nada de sus genes, es muy probable que el africano y el escocés pelirrojo se parezcan más en los genes que los dos africanos o este pelirrojo con otro pelirrojo de Escocia. Entonces, genéticamente es muy difícil establecer una relación uno a uno, o sea, los genes con los rasgos visibles de un organismo. Entonces, cuando les hablen y les quieran meter en la cabeza de que los genes acá y allá, realmente esto ya está pasado de moda. Los genes nos dicen muy poquito de cómo nos vemos y de cómo se desarrollan y llegan a ser los organismos cuando ya están adultos. No quiere decir que no sean importantes, pero no son suficientes. De hecho, todo eso que no entendemos más allá de los genes es a lo que nosotros nos dedicamos, que es la biología del desarrollo. Entonces, bueno, regresando aquí, es relevante. ¿Por qué? Porque la diferencia, así como nosotros casi no somos distintos de los primates, de los changos superiores, que son como los orangutanes, los primates superiores, los chimpancés, genéticamente somos súper parecidos. Nada más hay 2% de los genes, de los miles de genes, nada más hay un 2%, de cada 100 genes, nada más 2 son diferentes. Entonces somos como changos, pero somos fenotípicamente bien distintos, ¿no? El chango no canta, bueno, a lo mejor sí, no tiene dedo ponible, no camina tan erecto como nosotros, no tiene la capacidad de conciencia de quiénes somos, aunque cada vez se entiende más de la conciencia de los animales, y los gatos y los perros, etcétera, muchas veces nos dan demostraciones de conciencia que nos asombran. Pero todo esto para decirles que la diferencia genética entre esto y esto, que fenotípicamente es que tienen una diferencia muy obvia, es muy pequeñita. Son muy poquitos genes los que sufrieron cambios drásticos durante el proceso de selección de los mesoamericanos, que a lo mejor empezaron a ver algunas de estas hileritas de semillas con varias, o algunas que no se caían, pum, 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 fueron seleccionando hasta llegar a eso. Entonces, visiblemente son muy diferentes, hay muy poquitos genes que los diferencian. Y hay todavía un misterio, es uno de los misterios de la evolución, de realmente cómo es que ocurrió este cambio tan rápido de esto a esto. Y esa es una de las múltiples preguntas que nos hacemos los biólogos del desarrollo, como nosotros. ¿Qué es lo que hacen esos genes que no hacen otros, que al alterarlos producen un cambio tan drástico en el desarrollo de los rasgos visibles de los organismos? Bueno, otra vez, entonces se vuelve el alimento básico, y esto tiene implicaciones cruciales a nivel cultural y nutricional, ¿no? Y entonces lo que tenemos es, ligado a esta diversidad biológica que se logró gracias a que no solamente ocurrió en un pueblito, en una familia, gracias a un genio mesoamericano, sino ocurrió de manera distribuida y luego combinatoria en muchos pueblos mesoamericanos y sigue ocurriendo afortunadamente. Ustedes saben cuántas del total de maíz que comemos en México, qué porcentaje lo producen los pequeños productores en parcelitas pequeñas que van
desde menos de media hectárea hasta 2 hectáreas. A ver, del 100% de maíz que comemos, ¿no? ¿Qué porcentaje lo producen los campesinos mexicanos? A ver, vamos a hacer una votación. ¿Quién dice que poco? Un porcentaje bajo. Fíjense. Eso está interesante. ¿Quién dice que más o menos, como la mitad? ¿Y quién dice que la mayor parte? La última respuesta es la correcta. Ya ves, sí. Se sabe. Bien, muy bien. Entonces, fíjense, o sea, cómo nos meten ideas en la cabeza sin ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? Es como estos efectos subliminales de los comerciales. Y entonces pensamos, ay, puros campesinos, ¿no? O sea, están bien amolados, vamos a usar una palabra más fuerte, ¿qué van a estar produciendo el maíz? Bueno, desgraciadamente ese maíz cada vez nos llega menos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay quien quiere competir con los campesinos a producir el maíz. Porque, o sea, ahora sí que sin maíz, o sea, estaríamos, sobre todo en México, realmente en problemas en términos de nutrición y de felicidad y de alimentación, porque ¿quién puede vivir? Digo, oye, en la mañana yo desayuné unos taquitos con una tortilla azul que producimos en colaboración con unos colegas campesinos en el Estado de México, delicioso. Entonces, fíjense qué importante es estar pendientes de cómo podemos ayudar desde la cocina, desde lo que hagamos como científicos, como padres y madres de familia, a que esa agricultura, esa cultura campesina siga viva en nuestro país. Porque realmente sí vive. Perdón, entonces, ¿cuál es el porcentaje del maíz que nos llega? Bien, qué bueno que me aterrizas, ya me estoy aprendiendo. Es prácticamente la mitad de lo que comemos llega, pero ¿por qué es la mayoría? Porque la otra mitad está repartida en dos. Entonces, al final de cuentas, los campesinos producen la mitad. Una cuarta parte la producen los maiceros del norte que tienen grandes latifundios, ¿sí? Y otra cuarta parte se importa. Y desgraciadamente, cada vez más, sobre todo en las ciudades, nos están dando de comer maíz para puercos. Y no es que yo tenga nada en contra de los puercos, pero no es por nada. El maíz que en Estados Unidos se seleccionó para los puerquitos es chafísimo. Y ahorita vamos a ir un poquito más por allá. Yo ya le amo botarga de maíz, así como la botarga del doctor Silvio. Quién sabe quién esté allá adentro, pero pues eso es una botarga, ¿no? Y qué fácil es hacer cosas dentro de una botarga sin que nadie sepa qué es lo que estás realmente persiguiendo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, fíjense, los campesinos producen el doble que los agricultores del norte que tienen latifundios y que se llevan prácticamente todos los apoyos del gobierno para la agricultura. No se los dan a los campesinos, sino se los dan a los industriales de la producción de maíz. Eso también salta a la vista, ¿no? Esos son el tipo de absurdos del sistema dominante en el cual estamos viviendo, ¿no? Gracias por aterrizar. Perdón, es que me quedé con la duda. Sí, claro, qué bueno. Entonces, las tortillas comerciales de maseca y todo esto, ¿con qué maíz se producen? Iba yo a dejarlo eso hasta el final, pero bueno, con mucho gusto te lo contesto. Con maíz o del norte o americano. Y tenemos un estudio que estamos terminando en el laboratorio, que esperamos publicar ya muy pronto, porque a mí me empezó a preocupar que después de la demanda colectiva que se metió para pues demandar, valga la redundancia, a las empresas y a Semarnat y la Zagarpa, que estaban, en vez de protegiendo el interés público, protegiendo el interés de estas empresas, entonces hizo esta demanda colectiva y ahorita estamos en un punto álgido. De hecho, ayer fuimos a tratar de pasar, bueno, a pasarle y a tratar de convencer al magistrado que tiene ahorita en sus manos la decisión de si se levanta la moratoria. Esta demanda, en el momento que se hizo, yo empecé a ver que en los supermercados empezaba a haber mucho más maíz.
No sé si ustedes se dieron cuenta que en Superama, en Aurrera, y perdón por darte una transformado, el maíz transformado. O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta que hace, o sea, la demanda entró hace aproximadamente 2 años y pico, y justo cuando pasó eso, yo empecé a ver en los supermercados que vendían mucho más maíz, las almas, tostaditas, que sin maíz con esto, bien disfrazadas de disque campesinas, ¿no? Mucho más maíz, las milpas reales, entonces a mí dije, híjole, no vaya a ser que como no pueden hacer el negocio sembrando, lo están haciendo con su maíz botarga, tóxico, este maíz amarillo, blanco, no importa, americano, pero transgénico en más de un 90%, para dárnoslos de comer, disfrazado de maíz verdadero, aún más tramposamente disfrazado de maíz azul o de maíz campesino. Entonces empezamos a colectar, y les adelanto los datos, pidiéndolos que pues, no los hagan públicos, pero que van a estar en una publicación muy pronto, que prácticamente todo el maíz de Maseca, de las tortillerías, y este maíz que se está vendiendo en los supermercados, es transgénico. Lo cual es una verdadera tragedia y es indignante. ¿Por qué? Porque es un engaño rotundo al mexicano. Ahora sí, nos están dando un gato por liebre, pero mucho peor que gato, ¿no? O sea, nos están dando casi que veneno por maíz. ¿Por qué? Porque es un maíz, es una botarga de maíz, y esto les voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Qué tiene? Tiene grandes cantidades de almidones, porque los americanos lo que hicieron fue seleccionar un maíz que casi no tiene embrión, y las proteínas y la fibra están en el embrión y en ciertas partes del tejido de reserva y de alimentación para el embrioncito de la planta de maíz. Pero casi todo ese tejido de reserva es almidón, porque es una forma de dar energía rápida al embrioncito de maíz, de la planta de maíz, que tiene que crecer rápido, sacar sus cotiledones para fijar sus propios azúcares, ¿no? Bueno, el mejoramiento del maíz americano implicó prácticamente desaparecer el embrión y producir grandes sacos de almidón. Por eso yo le llamo al maíz americano, que es un maíz botarga, que no es otra cosa más que un gran saco de almidón, ahora con proteínas recombinantes que no sabemos qué efecto en salud nos van a tener, y con venenos, por ejemplo el glifosato. El glifosato es un herbicida que, ahorita voy a explicar un poquito más, ya, pero para contestar la pregunta, que sabemos que es tóxico. Entonces sí hay un problema, digo, y siento darles como esta mala noticia, pero creo que la conciencia ahora sí, como cuando vamos al terapeuta y nos quiere abrazar nuestros problemas, nuestros traumas, para sanar, pues creo que sí es urgente que nos demos cuenta como mexicanos que nos están engañando en lo que es más importante para nosotros, que es en lo que estamos comiendo, ¿no? No de gratis, dice por ahí el refrán que uno es lo que come, ¿no? Entonces, bueno. Pero entonces, ese maíz campesino del que hablabas antes, ¿en dónde está y realmente qué porcentaje es? ¿Y qué es lo que come la gente? Porque estás hablando de productos de maíz procesado que se vende y se consume, creo, principalmente en las ciudades. Exactamente, ya te lo contestaste. En el campo creo que la gente está... Su maíz. Realmente alcanza la producción todavía. Mira, la mayor parte de los campesinos que producen maíz todavía son autosuficientes a nivel familiar, pero esto está cambiando. Sí. Y está cambiando, ¿por qué? Por 2 factores. Porque las empresas, al no poder sembrar maíz y hacer negocios sembrando, están metiendo su maíz al campo mexicano, igual que metieron la Coca-Cola, la comida chatarra. Ahora nos están metiendo tortilla chatarra y maíz chatarra. Y claro, a una familia empobrecida, en donde el hijo mayor que ayudaba al papá ya mayor, mucho mayor, o al abuelo a sembrar, se van y migran a Estados Unidos, y la madre se queda sola, y llega una motocicletita con maíz chatarra,
que es parte de una de estas grandes transnacionales que ahora están colocando este maíz chatarra en las tortillerías. Hay varias transnacionales mexicanas, valga la redundancia, porque están también haciendo esto a las familias mexicanas que viven en Estados Unidos. Y aún a los ingleses, que son muy cuidadosos con su comida. Yo traje de allá tortillas que les vende el señor Cerviche, bueno, la familia Cerviche, los de Bimbo, allá disfrazadas de campesinos, y que los ingleses ingenuos no están checando si es transgénica o no, también es transgénica, porque ya estamos teniendo ese tipo de muestras. Entonces, todavía ahorita estamos a tiempo de rescatar esa alimentación sana en el campo, y casi todo ese maíz se está quedando en el campo. Y ahora, lo que a mí más me preocupa de los últimos meses, es que como los americanos, sobre todo los que están acostumbrados a comer bien en restaurantes gourmet, como el de Enrique Olvera en Nueva York, por decir, que es el dueño del restaurante más famoso de México a nivel, es el Pujol, ¿no? Ahora acaba de poner un restaurante en Nueva York. ¿Qué tipo de maíz creen ustedes que está usando? Porque Pujol está inspirado en la milpa, ¿no? Y tiene un libro muy bonito, por cierto, de cocina de la milpa. Pues está usando el maíz de mejor calidad, campesino. No sabemos si transgénicos o no, porque no lo está estudiando. Y esto lo que está haciendo, y ya aquí me metí como en un tema también más complejo, es que el maíz mexicano, por demanda ya, como ocurre en el libre mercado, tenga un precio de referencia diferente al maíz americano botarga. Es decir, el maíz mexicano de altísima calidad está siendo ya vendido en el mercado nacional entre 7 y 15 pesos, pero en Estados Unidos en más de 100 pesos el kilo.